Hola, le habla José Luis Montero. El día de hoy les voy a conversar sobre la gerencia de riesgo como un eterno compañero. Desde los inicios de la humanidad, el riesgo ha estado presente. Fíjense que solo el hecho de nacer, bailar, correr, hacer deporte, trabajar, constituye un riesgo. Cualquier actividad que nos dispongamos a hacer siempre lleva un riesgo asociado al cual tendremos que gerenciar, tendremos que tener en consideración para evaluar su impacto. Este riesgo nace, por supuesto, por el error humano, es decir, por ese margen o esa forma que tenemos los seres humanos de cometer errores o de nuestras imperfecciones, porque no conocemos el futuro, es incierta las cosas algunas variables para nosotros y por eso cometemos errores. Ahora bien, cada organización o cada ciencia del saber o cada modelo de trabajo lo ve diferente. Fíjense que para el seguro el riesgo es un acontecimiento futuro incierto que produce pérdidas. Para la actividad financiera el riesgo es una incertidumbre que pueden tolerar las inversiones. Para la seguridad e higiene industrial el riesgo es la posibilidad o la probabilidad de que un trabajador sufra un daño producto de las condiciones de trabajo. Y para un deportista extremo, el riesgo es adrenalina, es una forma de vida, es una forma de él satisfacer ese deseo de llevar al límite llevar al límite las exigencias del cuerpo humano. Existe un proceso científico llamado gerencia de riesgo o administración de riesgo. Con la gerencia de riesgo, nosotros logramos administrar el impacto que puede originar la materialización de un riesgo. Ese impacto se apoya, por supuesto, la gerencia de riesgo en otras ciencias del saber como la matemática, la estadística, la economía, los análisis. Allí se hace identificación de esos elementos llamados riesgos y se toman las medidas necesarias para que ese impacto que pueda originar la materialización de este riesgo se disminuya. Entonces, el administrador de riesgo toma todo su conocimiento y lo gestiona el riesgo para que su materialización no le origine un daño ni a las personas ni a la organización. ¿Cómo lo hace la gerencia de riesgo? Bueno, existen 4 fases: la identificación, análisis y reducción, el control y la transferencia. En la identificación se hace un proceso de selección o de inventario del riesgo. Es decir, vamos a suponer una organización están las personas tienen el riesgo de morir, de sufrir un accidente o de enfermarse. Están los procesos administrativos, están las maquinarias que también tienen sus riesgos específicos, está la estructura. Entonces allí se hace un inventario de riesgo y se identifica cada uno de ellos. Luego de identificarlo pasamos a la segunda fase, que es el análisis y evaluación. Análisis y evaluación es colocarle números, colocarle forma a esos riesgos que vimos y comenzar a ver las medidas que necesitamos en la fase 3, que sería el proceso de reducción. Esas medidas que necesitamos para disminuir esa probabilidad que tiene el riesgo de materializarse, porque no es solamente eliminarlo, porque eliminarlo a veces resulta imposible, es gestionarlo a través del proceso de reducción, y con ese proceso de reducción evitamos su impacto. El último proceso, la última fase de la gerencia de riesgo es la transferencia. Esto se hace, puede ser arrendando, puede ser a través de la figura del seguro, puede ser a través de la figura de las franquicias. Es decir, buscar la manera de tener las medidas o las decisiones tomadas antes de que el siniestro o el riesgo se materialice. Antes de que el riesgo se materialice, se toman las medidas para disminuir el impacto económico que pueda generar. Fíjense cómo se actuaría entonces aplicando el proceso de gerencia de riesgo en una organización. Vamos a suponer, hay una empresa que se dedica a la producción de zapatos. Allí hay personas, ¿verdad? Las personas tienen
la probabilidad de sufrir un accidente, tienen la probabilidad de enfermarse o morir por cualquiera de estas circunstancias. El dueño de la empresa toma medidas dentro de la organización para evitar que los trabajadores sufran accidentes dentro de su organización. Mejora el ambiente de trabajo, ¿verdad? Identifica los riesgos asociados al medio ambiente, en la maquinaria, los riesgos psicosociales, los riesgos físicos, los riesgos químicos, y comienza a tomar medidas para que esos riesgos se le disminuya la materialización, la posibilidad de materialización. Y si llega a ocurrir, entonces tendría una póliza de seguro, tendría un centro de atención médica, y de esa forma disminuye el impacto que puede originar la materialización de ese riesgo en su empresa o en su trabajador. De esa forma, la gerencia de riesgo participa, gestiona, analiza y lleva a feliz término las decisiones que puedan tomarse en las organizaciones y en la familia. Igual pasa en la familia, fíjense. ¿Por qué la gente se asegura? La gente se asegura porque sabe que si se enferman, el impacto económico sería muy grande en una clínica. Incluso si alguien fallece dentro del grupo familiar, también hay que gastar dinero. Entonces las personas se aseguran porque esa incertidumbre de no saber cuándo puede ocurrir eso, lo transfieren al seguro. Entonces, al transferirlo al seguro, le da tranquilidad económica para resolver eso. Esto ha sido la presentación de gerencia de riesgo. Ya por lo menos sabemos que existe el riesgo y también sabemos que existe una ciencia que se llama gerencia de riesgo que lo puede controlar y administrar. Gracias.